En la residencia más lujosa de Polanco, nadie imaginaba que la tranquilidad dorada de aquella mañana sería rota por un grito que lo cambiaría todo. El hijo del empresario, un niño de apenas 4 años, cayó inconsciente ante los ojos del personal y su padre. El corazón de la casa se paralizó, los segundos se transformaron en eternidad. Mientras empleados y guardias observaban sin reaccionar, solamente una persona se movió con valentía. La trabajadora de limpieza humilde, con lágrimas en los ojos y sin pensar en las consecuencias, tomó al pequeño en brazos y corrió desesperada hacia el hospital. Detrás de ella, el millonario, acostumbrado a controlar el mundo con voz firme, corría por primera vez sin saber qué hacer. Lo que nadie podría imaginar es que aquel gesto sencillo, nacido del instinto y del amor, cambiaría para siempre la vida de esa mujer y del hombre más poderoso de la Ciudad de México. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y comenten de dónde están escuchando esta historia, porque aquí viven las historias más emocionantes de YouTube. Y esta les va a emocionar profundamente. La mansión de mármol, donde cada detalle parecía diseñado para transmitir poder, se convirtió en el escenario de un caos sofocante. El pequeño Rafael, frágil de mejillas sonrosadas, hasta minutos atrás, ahora parecía entregado a un silencio aterrador. Felipe, el padre millonario, observaba incrédulo. Su corazón, endurecido por años de negocios y pérdidas, casi se detuvo ante la escena. Alrededor, los empleados se miraban entre sí, sin saber si correr o esperar órdenes. Pero Solange, la trabajadora de limpieza que pasaba desapercibida todos los días, no esperó a nadie. El instinto materno gritó más fuerte que el miedo de perder el empleo y, en segundos, ya tenía al niño en sus brazos. El peso del menor no era nada comparado con el peso de la responsabilidad que ahora caía sobre ella. Sus pasos resonaron por el mármol, cada golpe de zapato cargado de desesperación y coraje. Felipe, por un momento solo observó. Él, que tenía poder para mover empresas y gobiernos, se sintió pequeño e inútil ante la valentía de aquella mujer. Pero cuando se dio cuenta de que su hijo estaba en brazos de ella, corrió detrás con una urgencia que no sentía desde la juventud. En el camino al hospital, el sonido de las sirenas parecía mezclarse con el corazón de Solange. Sabía que estaba sobrepasando límites, pero ¿cómo no actuar? ¿Cómo no salvar a un niño inocente? En el fondo, no le importaba si fuera hijo suyo o no. En aquel momento, Rafael también era su hijo, y fue así, entre lágrimas, miedo y coraje, que el destino comenzó a reescribirse. Aquel día, nadie en la mansión podría imaginar que una trabajadora de limpieza humilde, cargando al hijo del millonario en brazos, sería capaz de cambiar para siempre el rumbo de aquella familia y tocar hasta el corazón más frío. Todo comenzó en aquella mañana de sol templado. Las cortinas de la mansión estaban abiertas y la claridad entraba como una bendición dorada sobre los muebles de mármol y las paredes adornadas por cuadros valiosos. Rafael, lleno de energía, corría por los pasillos. Su risa resonaba como música entre los ecos fríos del palacio. Para Solange, que pulía discretamente la mesa de cristal, aquel sonido era un bálsamo. Siempre se decía a sí misma que incluso en los lugares más distantes de su realidad, los niños tenían el poder de humanizar cualquier ambiente. Solange trabajaba allí hacía apenas 3 meses, pero ya conocía la rutina. Comenzaba temprano antes de que la familia se levantara. Se mantenía en silencio, casi invisible, pues sabía que así preferían a los empleados, eficientes y discretos. El contacto directo con el patrón millonario era raro. Felipe era un hombre de aura impenetrable, rodeado por asesores, abogados y empresarios. Para Solange, él parecía un personaje intocable,
hasta el instante en que el destino rompió todas las barreras. Recordaba bien el momento. Rafael corría por el salón cuando de repente se detuvo y se llevó la mano al pecho. La sonrisa desapareció del rostro infantil y, a continuación, cayó como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. El ruido del cuerpecito contra el mármol resonó como un trueno en la mente de Solange. El tiempo se congeló. ¡Rafael! El grito de Felipe cortó el aire, grave y desesperado. Los empleados miraron paralizados. Nadie se atrevía a tocar al niño. El peso de la jerarquía les impedía actuar. Solange, sin embargo, no lo pensó dos veces. Soltó el trapo de limpieza, corrió hasta él y lo levantó en brazos. El cuerpo estaba flojo, la piel demasiado fría. ¡No respira!, gritó, la voz quebrada pero firme. Felipe se acercó atónito. Su mirada se encontró con la de ella y en aquel instante, por primera vez, Solange vio miedo real en los ojos del hombre más poderoso que conocía. No era miedo de perder negocios o contratos, era el terror desnudo de perder a su hijo. «Tenemos que llevarlo ahora», dijo Solange, ya corriendo por el pasillo. Felipe vaciló por una fracción de segundo, pero luego la siguió. No había chofer, guardia o médico disponible que fuera lo suficientemente rápido en aquel instante. La trabajadora de limpieza humilde cargaba la vida más preciosa de su existencia, y él no tuvo más opción que confiar en ella. Mientras corrían hacia el auto, Solange trataba de mantener la calma. Sostenía a Rafael contra el pecho, sintiendo cada respiración débil. Su corazón parecía latir fuera del cuerpo. Dentro de su mente, recuerdos dolorosos venían a la superficie. Su propia hija, perdida años antes, víctima de una enfermedad que no pudo ser tratada a tiempo. Solange nunca olvidó el vacío que quedó. Tal vez fuera ese dolor lo que ahora le daba fuerza para salvar al hijo de otra persona. El auto disparó por las calles de la ciudad. Felipe manejaba como nunca lo había hecho, pasándose semáforos, tocando el claxón, ignorando miradas. A su lado, Solange suplicaba para que Rafael resistiera. «Aguanta, mi angelito, por favor», murmuraba mientras lágrimas mojaban la frente del niño. Felipe escuchaba cada palabra y algo dentro de él se despedazaba. Estaba acostumbrado a ver personas curvarse ante él, pero nunca había presenciado a alguien entregarse tanto por la vida de su hijo. En el hospital, el escenario fue de pura tensión. Las puertas se abrieron, médicos corrieron y Solange entró gritando por ayuda. Las enfermeras tomaron a Rafael y en segundos el pasillo fue tomado por voces técnicas, aparatos y órdenes rápidas. Felipe permaneció atrás con las manos en el cabello, jadeante, pero no quitaba los ojos de Solange. Aquella mujer sencilla, con el uniforme arrugado y el rostro bañado en lágrimas, era la única razón de que su hijo hubiera llegado vivo hasta allí. En la sala de espera, el silencio era insoportable. Solange se sentó en un rincón, abrazando sus propios brazos. Sus manos aún temblaban. Felipe caminaba de un lado para otro, como un león enjaulado. No sabía cómo agradecer, no sabía siquiera cómo acercarse. Estaba acostumbrado a negociar cifras, no sentimientos. «Usted», comenzó, la voz ronca, pero se interrumpió. Solange levantó los ojos cansados, pero firmes. «Solo hice lo que necesitaba hacerse. Es un niño», dijo casi en susurro. Felipe quiso responder, pero las palabras desaparecieron. Por primera vez se dio cuenta de que no tenía control de nada. La noticia llegó casi una hora después. Rafael estaba estabilizado. La presión de todos en el pasillo explotó en suspiros de alivio. Solange lloró en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Felipe respiró profundo, pero algo cambió en él.
La mirada que lanzó a la trabajadora de limpieza ya no era la de un patrón distante, era la de un hombre que acababa de ver su vida ser salvada por las manos de alguien que siempre había ignorado. Se acercó despacio, como si aún no supiera cómo lidiar con aquella nueva realidad. «Usted salvó a mi hijo», dijo con voz grave pero quebrada. Solange apenas movió la cabeza sin fuerzas para responder, y en aquel instante, en medio del hospital, nacía algo que cambiaría para siempre la historia de ellos. Un puente invisible entre mundos que jamás deberían haberse cruzado. El reloj de la pared parecía burlarse de cada segundo que pasaba. Para Solange, cada tic-tac era una puñalada en el pecho. Aún sentía el calor del cuerpo de Rafael en sus brazos, aún sentía el peso del niño como si estuviera pegado a su pecho. En el hospital, todo corría demasiado rápido y, al mismo tiempo, demasiado lento. Médicos gritaban órdenes, enfermeras pasaban empujando camillas y la puerta de la sala de emergencias se cerró con un chasquido seco, dejando atrás solo el silencio de la incertidumbre. Solange se recostó contra la pared fría del pasillo, el corazón acelerado. Tenía la respiración entrecortada y lágrimas corrían sin que se diera cuenta. Su mente volvió a la carrera desesperada, a los minutos que parecieron siglos dentro del auto de Felipe. El ruido de las sirenas, los semáforos ignorados, las llantas chirriando en las curvas, todo mezclado con el sonido del llanto ahogado que escapaba de su garganta. Sabía que si no hubiera actuado, tal vez habría sido demasiado tarde. Felipe, a pocos pasos de distancia, no conseguía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, las manos en el cabello, los ojos fijos en la puerta cerrada de la sala de emergencias. El hombre que tantas veces había sido portada de revistas de negocios, aclamado como estratega frío y calculador, ahora parecía solo un padre desesperado, impotente ante la fragilidad de su hijo. «Va a estar bien, tiene que estar bien», murmuraba, como si repetir la frase pudiera volver la verdad. Con cada movimiento del millonario, Solange sentía una opresión en el pecho. Jamás imaginó que un día estaría tan cerca de él, ni que lo vería despojado de todo el poder que cargaba. Allí, en el hospital, no había fortuna que comprara la tranquilidad de saber si Rafael resistiría. Mientras esperaban noticias, destellos de la carrera por la ciudad volvían a la mente de Solange. Sentada en el asiento del pasajero, con el niño en brazos, sentía cada bache del auto, como si el destino fuera a jugar con su fe. Felipe manejaba con furia, las manos apretadas en el volante, los ojos fijos en el tráfico adelante. «Manténgalo firme», gritaba, la voz quebrada, casi sin darse cuenta. «Lo estoy manteniendo, pero está tan débil», respondió Solange, presionando el cuerpecito contra el pecho. Miraba el rostro de Rafael, tan sereno y, al mismo tiempo, tan aterrador. El niño parecía flotar entre dos mundos. Solange rezaba en silencio, implorando a Dios que no permitiera que otro niño le fuera arrancado de la vida. Felipe, entre maniobras peligrosas y bocinazos, miraba de reojo al retrovisor y veía la desesperación estampada en el rostro de la trabajadora de limpieza, aquella mujer que hasta entonces era apenas una sombra dentro de la mansión, ahora era la razón por la cual su hijo aún respiraba. En el hospital, tan pronto llegaron, Solange corrió adelante, gritando por ayuda. Los médicos tomaron a Rafael y Felipe entró en shock al darse cuenta de que no había sido el primero en reaccionar, había sido ella. Y en lo íntimo, algo en él cambió en aquel instante. De vuelta al presente, la sala de espera parecía engullir a los dos. Solange estaba exhausta. Su uniforme azul aún traía marcas del trajín y sus manos temblaban sin parar. El peso emocional era tanto que apenas conseguía sostener su propio cuerpo.
Aún así, no quiso moverse de allí. Felipe se dio cuenta, se acercó vacilante, como si estuviera aprendiendo a caminar en territorio desconocido. Usted salvó a mi hijo, dijo finalmente. Solange levantó los ojos llorosos. Había sinceridad en la voz de él, pero también había algo nuevo. Parecía confundido, como si no supiera lidiar con la gratitud. Solo hice lo que cualquier madre haría, respondió con voz baja. Felipe respiró profundo. Esa frase lo golpeó como una flecha. Sabía que ella hablaba de la hija que había perdido años antes, historia que había escuchado en murmullos por la mansión. No insistió. A veces basta saber el nombre de lo que falta. No soy bueno hablando de esto, agregó casi como una disculpa. Tal vez por eso me congelé en el salón. Me enojé conmigo mismo, y ver que usted no se congeló me mostró el camino que debí haber aprendido antes. La sala pequeña pareció caber dos casas en aquel instante. Solange guardó el cuaderno, la foto, cerró el sobre y devolvió todo a la caja con un suspiro que soltó un peso antiguo. Se puso la mochila al hombro. Vamos, Rafael espera. En el regreso, bajaron las escaleras con pasos desiguales. El de ella decidido, el de él más lento. En el pasillo, una vecina levantó las cejas y sonrió con los labios cerrados. En el portón, un niño en bicicleta esquivó el capó del auto con habilidad. Solange sintió la ciudad mirando, y por primera vez en muchas mañanas no se sintió menor. Entró al auto sin prisa por esconderse. En la mansión, doña Zuleide ya estaba lista con una bolsa de cosas de Rafael. Pijamas de algodón, el muñeco preferido, una manta que la abuela había bordado. Rosa puso todo en la maleta con eficiencia de quien organiza terremotos. Dejé una sopa lista en el congelador. Solo hay que calentarla en el microondas de la cafetería del hospital, dijo doña Zuleide, como si aquello resolviera el mundo. En parte lo hacía. Felipe subió al closet y regresó con una caja de madera oscura, pulida, que parecía nunca haber sido abierta. No la abrió. La puso en el asiento trasero, al lado de la maleta del hijo y la mochila de Solange. En la tapa, una etiqueta escrita a mano. Elisa, guardar. El auto por un instante se convirtió en el barco cargando memorias. En el hospital, el médico los esperaba con los exámenes en mano. La conversación fue objetiva y humana. La crisis de Rafael fue una convulsión febril. El cerebro de los niños puede reaccionar así a picos de temperatura. Investigarían con neurología para descartar otras causas, pero las señales eran buenas. Necesitaría seguimiento, atención a la fiebre, medicina a tiempo, rutina de sueño y, sobre todo, cariño. El médico sonrió levemente. Lo que ustedes le han estado dando. La palabra ustedes incluyó a Solange sin pedir permiso. Ella lo sintió. Miró a Felipe, quien asintió, reconociendo al equipo y reconociendo a la mujer a su lado. Quiero aprender todo lo que sea necesario, dijo él. Horario de medicina, señales de alerta, hidratación, yo me encargo. Y se volteó hacia Solange. Si usted puede ayudarnos en estos primeros días, se lo agradeceré. Como familia. La palabra pesó y después se volvió ligera. Solange respiró profundo. Ayudo. El médico continuó con orientaciones prácticas, un folleto, números de teléfono, dio un paso hacia afuera y los dejó en el cuarto. Rafael, sentado en la cama, hacía una pista de autos con las manos mientras el osito hacía papel de poste. Hay pistas que uno inventa con la mano, dijo orgulloso, como si enseñara un secreto a aquella gente grande. Las hay, respondió Solange sonriendo. Fue cuando tocaron la puerta. No era enfermera, ni prensa, ni Beatriz. Eran dos mujeres con gafetes de un color diferente. Una de ellas, voz entrenada para hablar despacio, se presentó. «Buenos días, soy asistente social del hospital.
Llegó una notificación anónima. Necesitamos conversar con ustedes. Felipe enderezó la espalda. Solange guardó la sonrisa en un bolsillo. La mujer abrió una carpeta con superficie fría. El reporte habla de interferencia indebida de empleada en la familia del paciente e intención de aprovecharse de la situación. Tenemos que escuchar a las partes. Es procedimiento. La palabra anónima se quedó en el aire como el mosquito que insiste. Felipe pidió que se sentaran, mantuvo la voz baja. Estamos a su disposición. Lo que quieran saber, me preguntan a mí. Solange fue quien salvó a mi hijo. Todo lo que hizo fue por urgencia y cuidado. Yo asumo esta afirmación. La asistente social miró a Solange, tal vez esperando contradicción, tal vez buscando señales de trampa en su rostro. Encontró cansancio, firmeza, un uniforme gastado y manos que habían sostenido a un niño ayer, un sobre hoy, y sostendrían lo que fuera necesario mañana. ¿La señora quisiera hablar?, invitó Plumalista. Tomé al niño en brazos y lo llevé porque tenía que llevarlo, dijo Solange sin adornos. Sé lo que es perder a un niño por demora. No iba a dejar que le pasara a él. Solo eso. Si quieren, pueden llamar al centro de salud de mi colonia. Tienen mi protocolo de hace unos años. No lo hice por dinero, lo hice porque no pude olvidar. La pluma de la asistente social vaciló y después bajó con más respeto sobre el papel. Agradeció, dijo que era rutina, que reportaría, que tal vez volvería a hablar con ellos. Se levantó. Antes de salir, miró a Rafael, que hacía dormir al osito encima de la rodilla. La mirada se ablandó, se fueron. El cuarto quedó algunos centímetros más grande. «Esto tiene cara de carta sin firma», murmuró Rosa desde la puerta, que había llegado en medio de la conversación sin hacer ruido. «Y el papel es siempre el mismo». Felipe entendió sin preguntar. Beatriz sabía usar el mundo institucional como quien toca piano. Cerró los ojos por medio segundo para no responder con ira. «Voy a resolverlo», dijo con calma, que no nació lista del modo correcto. En el resto de la mañana, los secretos siguieron saliendo, discretos, como quien pide permiso para existir. Rafael pidió por el cuarto azul de casa, y Solange supo que hablaba de lo que había acordado con la abuela, la cuna con la manta que había bordado Zuleide, el mueble que se tambalea un poco cuando se cierra el cajón. Felipe contó entrecortado que hacía años evitaba ese rincón de la mansión porque le recordaba a Elisa. Ahora, tal vez aquel espacio pudiera ser otra cosa. Solange dejó escapar que tenía miedo del elevador del hospital, desde el día en que la puerta se cerró con ella del lado de afuera y Ana del lado de adentro, y el ruido del motor confundió su llanto. Él escuchó como quien sostiene manto alrededor del frío del otro. Después del almuerzo, Beatriz mandó mensaje corto. «Necesitamos hablar. Cafetería 3 p.m. Él respondió, «Aquí a las 3 en punto». Ella entró al cuarto con máscara de expresión impecable, como quien visita cliente. No miró a Solange. Se dirigió a Felipe. La asistente social vino por procedimiento. El hospital necesita resguardarse. La prensa está más calmada. Preparé una nota donde su agradecimiento queda registrado sin exponer a Solange. Tragó el nombre como pastilla amarga. Y sugiero que, al dejar el hospital, lo hagamos por la salida de atrás. Menos fotos, menos problemas. Felipe se puso de pie, no levantó la voz, no usó los viejos trucos del hombre de negocios. Habló como padre y como alguien que había vuelto a aprender a nombrar las cosas. Voy a salir por la puerta por donde mi hijo pueda salir, y la nota sale con el nombre de Solange, como ya acordamos. Sobre la asistente social fue denuncia anónima. ¿Usted conoce ese tipo de mecanismo? Yo también. Si usted tuvo cualquier participación en eso, necesita parar ahora. No voy a tolerar que usen instituciones para tratar de borrar gente.
Beatriz sostuvo la mirada, sintió el suelo querer resbalarse, se aferró a los tacones que guardaban décadas de aprendizaje en sobrevivir a salas llenas de hombres. «Está siendo ingenuo», dijo con un cansancio real. «El mundo juzga. Protéjase». «Me estoy protegiendo», respondió con una serenidad nueva. «Solo cambié lo que considero peligro». Beatriz se dio cuenta de que allí había una puerta cerrándose que no era solo la del cuarto. Sacó el celular, lo guardó de nuevo. No había una jugada inmediata que no pareciera mezquina. Respiró como quien entiende la derrota de modo adulto. «Buena suerte, Felipe», dijo en un tono limpio que él no esperaba. Se volteó hacia Solange y por primera vez desde que la viera dijo el nombre sin espinas. «Solange». Salió sin perfume. El aire quedó más neutro. Rosa soltó el aire, rió de nervioso, fue a buscar más agua. Rafael pidió otra cucharada de sopa. Solange acomodó la almohada y dijo: «Le gusta más tibia». Felipe sopló. En el soplo, un tipo de promesa. Al final de la tarde, la asistente social regresó más liviana. «Cerramos la verificación», dijo. «Todo en orden. Gracias por la colaboración». Y miró a Solange por ayer. Cuando la puerta se cerró, Solange sintió una lágrima insistir. No era de miedo, era de alivio. Felipe sacó la caja de madera del banco y la puso sobre la mesita del cuarto. Esta vez la abrió. Dentro, cartas dobladas, un pañuelo con las iniciales de Elisa, un pequeño portarretratos con una foto de los tres. Él, Elisa y Rafael bebé en un jardín que aún no tenía miedo. Lo traje porque él respiró. «Si vamos a regresar a casa mañana, quiero que las cosas de allá no sean solo recuerdo, quiero que sean suelo». Solange miró la foto sin invadir. Elisa tenía ojos claros y una sonrisa que se quedaba en el medio del rostro, como quien hiciera de la alegría una profesión. Rafael bebé extendía la mano hacia una rama de lavanda. La lavanda apareció en el recuerdo de Solange como un olor de tarde y entendió sin palabras por qué él evita el jardín. «La lavanda puede estar en otro lugar», dijo. «Simple. A veces cambiar la maceta cambia el aire». Felipe sonrió con la esquina de la boca, como quien recibe un consejo de casa. «Cambia». La noche descendió otra vez por la ventana más suave. Rosa trajo cobijas. Doña Zuleide mandó el audio con recomendaciones de té. El médico prometió alta para el día siguiente si todo seguía estable. El hospital fue apagando luces y manteniendo las necesarias. Solange se sentó en la silla, recostó la cabeza y antes de que el sueño la alcanzara, sintió la mano de Felipe tocar la suya con cuidado, sin posesión, sin prisa, un toque de quien dice: «Estamos aquí». Rafael, ya casi dormido, susurró: «Papá, Sol, quédate». «Nos quedamos», respondieron los dos al mismo tiempo. En el pasillo, los pasos perdieron velocidad. En el cuarto, la caja abierta sobre la mesa ya no parecía un altar de dolor, sino una invitación a dibujar otra historia a partir de lo que existió. Los secretos, finalmente dichos, no pedían silencio. Pedían cama arreglada, puertas que se abren de mañana y gente que hace sopa cuando la casa vuelve a tener ruido. Mañana habría salida del hospital, gente en el portón, palabras dichas del lado de afuera, y también habría la mansión esperando nuevas reglas de convivencia. Antes de cerrar los ojos, Solange se acordó de la foto de Ana Lucía con el globo amarillo. Prometió en pensamiento que llevaría un globo al jardín cuando todo se calmara, uno amarillo como aquel, para que los dos niños de su vida tuvieran cada cual un pedazo de cielo. El alta salió antes del mediodía. El médico firmó los papeles, explicó otra vez los horarios del antitérmico, entregó una listita corta de señales de alerta y sonrió al ver a Rafael sostener el osito como si fuera documento de identidad. Solange dobló con cuidado la manta de la abuela
y la acomodó en la mochila. Felipe agradeció al equipo una por una, sin ceremonia. Había un alivio discreto en el aire, de esos que hacen respirar más profundo, sin darse cuenta. En la puerta del hospital, el guardia avisó que la prensa aún rondaba. 2 fotógrafos recargados en motos, un camarógrafo con cámara baja, el micrófono escondido en el bolsillo. La salida lateral estaba liberada. Aún así, Felipe pidió que abrieran la puerta principal. No sería fuga. Ajustó el saco, ofreció el brazo a su hijo y miró a Solange. Salimos juntos. Ella concordó con un gesto, el corazón acelerado. El vidrio de la mañana reflejaba 3 personas que un día antes apenas se conocían, ahora con pasos sincronizados. En el primer destello de calle, el clic de las cámaras hirió los ojos. Un reportero se adelantó, pero se detuvo al ver a Rafael pálido aún, pero despierto y curioso. Felipe levantó la mano, pidiendo espacio, y habló pocas frases, cada una pesada de intención. Mi hijo está bien, gracias al equipo del hospital y gracias a Solange que salvó su vida. Dijo su nombre alto, no como quien pone a alguien en medio del reflector, sino como quien enciende luz de reconocimiento donde la sombra suele mandar. El micrófono tembló. El camarógrafo buscó el ángulo. Una pregunta cortó el aire. ¿Cuál es la relación de ustedes? Felipe no respondió. Atravesó con los dos hasta el auto. La puerta se cerró con sonido de refugio. La ciudad se movió en bloques hasta la mansión. En el portón, doña Zuleide esperaba con ojos llenos de agua y trapo de cocina en la mano. Rosa, más atrás, abría el paso, dueña del ritmo de las cosas. El jardín, que siempre parecía posar para revista, tenía algo doméstico por primera vez. Una maceta de lavanda desplazada de la entrada, como Solange había sugerido en el hospital, y un espacio vacío donde cabría un globo amarillo. Rafael fue directo al cuarto azul, tocó la cómoda, reconoció la manta, se sentó en la cama con el osito recostado en la barbilla. Solange abrió la mochila, guardó la ropa limpia en el cajón, anotó con pluma el horario de la medicina en un post-it y lo pegó en el lateral de la cuna. Cosas simples, sólidas, que hacen funcionar el día. Lo que no funcionaba venía del lado de afuera. En la sala de estar, 2 consejeros de la empresa ya aguardaban. Beatriz, impecable, mantenía la distancia medida, próxima lo bastante para ser parte, lejos lo suficiente para parecer apenas técnica. El abogado, demasiado joven para el traje, puso una carpeta sobre la mesa con la delicadeza de quien posa un peso. Felipe, gracias por recibirnos, comenzó uno de los consejeros. Necesitamos alinear puntos de imagen y seguridad. Hay una crisis en desarrollo. Felipe asintió sin invitarlos a sentarse. Su tono venía más bajo que lo usual, pero tenía firmeza nueva. Hagan lo que tenga que hacerse en la empresa. Aquí la prioridad es mi hijo. El abogado carraspeó. Sacó un papel. Entre las medidas de riesgo, sugerimos un término de conducta interna para la empleada. Miró las hojas como si buscara amparo. Uno para la señora Solange. Cosas básicas, limitaciones de acceso a áreas de la casa, prohibición de exposición en redes, contacto con la prensa vetado. También recomendamos que no acompañe al menor sin la presencia de un responsable legal o niñera contratada y registrada. La palabra menor contaminó el aire. Beatriz cruzó las manos y agregó con voz de vidrio. Es protección para todos. Nadie está acusando. Estamos preventivamente organizando la casa, y claro, la empleada puede seguir trabajando en sus funciones originales sin involucrarse con cuestiones familiares. Solange, que venía por el pasillo con un vaso de agua, se detuvo en la puerta al escuchar su propia vida traducida en cláusulas. No entró.
Se quedó ahí, invisible por hábito, escuchando. «Ella tiene nombre», dijo Felipe, aún sin elevar la voz, «y nadie va a humillar a Solange dentro de mi casa. Si hay documento que firmar, será un acuerdo entre adultos, con respeto y sin borrar lo que pasó». «No es borrar», devolvió Beatriz calculada. «Es delimitar». Rosa se acercó silenciosa, como quien cose sin mostrar hilo. «El almuerzo está casi listo», dijo práctica. El niño tomó medicina. Los consejeros miraron el reloj, acordaron que volverían al final de la tarde y se fueron. Beatriz se quedó un segundo más. Encaró a Felipe con algo que se parecía a cansancio verdadero. «Estás moviendo el diseño», dijo sin agresividad, «y el mundo cobra riesgos». «Lo sé», respondió, «solo que ya no llamo riesgo a lo que es solo gente». Beatriz sostuvo la mirada, guardó el celular y salió. La alfombra recuperó el sonido de la casa. Rafael comió arroz con zanahoria, pollo deshebrado y caldo. Solange sopló la cuchara como la noche anterior. Felipe sonrió por una cosa pequeña. La manera como ella giraba el plato un poco hacia la izquierda para que fuera más fácil, el modo como contaba historias, en frases cortas, para distraer al niño. Del lado de afuera, el celular de Solange vibraba sin parar. Mensajes de la colonia, de la tía, de la vecina, de un número desconocido pidiendo su versión, de otro prometiendo ayuda jurídica a cambio de una entrevista. Entre una notificación y otra, un recorte de pantalla cortó por dentro. Trabajadora de limpieza se vuelve estrella y busca oportunidad tras salvar hijo de millonario. La foto mostraba la puerta del hospital, su rostro deformado en un ángulo que no le pertenecía y frases que no eran suyas. Al final de la nota, una mentira. Fuentes afirman que la empleada habría filtrado imágenes a la prensa. Las fuentes no tenían nombre, solo veneno. Solange soltó el celular en la mesa y apretó los ojos. No lloró. Sucede un cansancio que pasa de la lágrima y se vuelve cáscara. «¿Quieres que borre todo?», preguntó Rosa en el tono de quien ofrece café con azúcar cuando el día pesa. «No sirve», respondió. «Mañana hay más, cambiando solo la foto. Solo no quiero que mi mamá lea». Felipe escuchó la última frase y se dio cuenta de que no conocía a la mamá de Solange, ni la colonia como debía, ni los nombres de quienes eran los suyos. La injusticia suele tener blancos que nadie ve. El primer golpe vino al inicio de la tarde. El administrador del condominio de Solange llamó para orientar. Era mejor que se mantuviera discreta, evitara visitas caras, no llamara la atención de vecinos. Si había movimiento extraño, podría generar quejas. La voz del hombre goteaba falsos buenos modales. «Extraño», repitió Solange con la boca seca cuando colgó. «Extraño es un niño en un pasillo, sin nadie que tire la urgencia». Felipe ofreció acompañarla hasta el edificio. Ella negó con la cabeza. No quería el auto de él estacionado en la calle estrecha. La ciudad juzga con ojos pequeños y lengua larga. Mejor no dar munición. El segundo golpe fue más bajo. Alguien divulgó su dirección en un grupo. El video del hospital fue a parar al grupo de la iglesia, de la feria, de la escuela, del fútbol. Un primo distante mandó el audio diciendo que aprovechara la oportunidad. Otro preguntando cuánto fue. Una vecina educada trajo flores baratas a la puerta y por detrás de la sonrisa vino la pregunta que siempre aparece. ¿Y ahora, te vas a casar con el patrón? El sarcasmo de Colonia tiene perfume de jabón barato y punta de cuchillo. Solange respiró profundo, puso las flores en un vaso, agradeció, después cerró la puerta, recostó la frente en el armario y le pidió a Dios solo una cosa: silencio. Regresando a la mansión, trató de caminar como quien no siente miradas, pero el pasillo estaba lleno de ellas. Una empleada de la lavandería le entregó un abrazo corto, rápido, y una carta con dibujo de corazón hecho por su hijo.
Otra desvió por vergüenza de saludar. Un copero viejo hizo gesto de respeto. La casa era un país. En medio de esa cartografía, el golpe más cruel llegó con guantes de terciopelo. Beatriz regresó con el abogado y una asistente de RH. Traía una cajita pequeña de terciopelo azul. Sobre la mesa, la caja se abrió como flor que no debía. Dentro, una pulsera de oro antiguo delicada con 2 letras entrelazadas, E y V. «Es de Elisa», dijo Felipe reconociendo de lejos el pecho en un sobresalto. «Estaba guardada». «Estaba», respondió Beatriz sin temblor. «Esta mañana temprano notamos que no estaba en la caja fuerte». La gobernanta hizo la verificación de rutina y se dio cuenta de la falta. Afortunadamente, encontramos en la canasta de ropa del vestidor de las empleadas, junto con una camiseta que no era del acervo de la casa. La frase entró cortando. Solange se quedó inmóvil. El mundo hace ruido cuando cae y al mismo tiempo se queda mudo. «Dicen que era su camiseta, Solange», agregó la asistente de RH sin mirar. «Necesitamos entender». Rosa dio un paso al frente. «El vestidor está abierto todo el día. Cualquiera entra», y se detuvo midiendo. «Mucha gente sabe muy bien dónde la gobernanta guarda las listas». Beatriz sostuvo el silencio por un segundo. Después apuntó a Solange como quien juega a ajedrez. «Nadie está acusando. Estamos preguntando. Es diferente, ¿no?» «Basta», respondió Rosa dura. «Basta», dijo Felipe. «Traigan las imágenes de las cámaras. No hay razón para revista humillante o insinuación y nadie toca a Solange». El abogado explicó que había accionado al equipo de seguridad. Las cámaras del pasillo registraban quién entró y salió del vestidor. Las del interior del vestidor, por privacidad, no existían. Una cámara externa había estado fuera por mantenimiento de un sensor. El diseño de la noche anterior se armaba como un rompecabezas, faltando piezas, del modo que a las injusticias les gusta alimentarse. «Si quieren ver mi bolsa, pueden ver», dijo Solange firme, abriendo el cierre en el momento. «No tengo nada que no sea mío. Y si piensan que toqué lo que no es mío, pueden ver mis manos. Solo toqué lo que cuido». Nadie se movió. Su gesto valía más que inspección. Aún así, un guardia apareció con una computadora portátil y sentado en el aparador de la sala abrió las grabaciones. Horario de madrugada. 3 pasando por el pasillo. Una baja, la gobernanta, otra alta, un guardia de turno. La tercera delgada, cabello recogido, capucha. La imagen era mala, la capucha cubría la cabeza pero el cuerpo era de mujer. El tiempo marcó 5:17. Beatriz cruzó los brazos. ¿Saben quién entra al vestidor a las 5 de la mañana? «Empleadas que llegan antes del horario», preguntó. «¿Saben quién entra a las 5 de la mañana?» devolvió Rosa en el mismo tono. «Gente que quiere entrar sin ser vista». La injusticia tiene una habilidad: transformar duda en certeza selectiva. El abogado susurró que era prudente alejar a Solange hasta el esclarecimiento. La palabra «alejar» cayó de la mesa como el vaso que se hace pedazos. Rafael, atraído por el ruido, apareció en la puerta del pasillo sosteniendo el osito por el brazo. Miró a los adultos, las caras, la pulsera sobre el terciopelo y vino directo hasta Solange. «Sol, ¿juegas?» Ella se agachó a su altura, encajó al niño en el abrazo y sintió el mundo recordar lo que importaba. «Ya voy, pequeñito, ya voy, sí». Felipe vio la escena y se vio en ella. Miró a Beatriz, al abogado, al guardia con la laptop abierta y tomó la decisión que pensó que había tomado ayer, pero que ahora exigía más músculos. «Nadie aleja a Solange», dijo claro. «Si hay investigación, yo mismo la pido, pero ella se queda. Y si el consejo quiere discutir reputación, discute la mía, no la de ella». Beatriz apretó los labios, sosteniendo algo que podría venir ácido.
El abogado trató de hablar. Él cortó con la mano. En aquellos segundos, la casa eligió de qué lado del pasillo se quedaría. La noticia del robo de la pulsera se filtró más rápido que cualquier verdad. Un perfil de chismes publicó: joya de heredera desaparece el mismo día en que empleada se vuelve asunto. El post ganó miles de comentarios con la imaginación sucia de siempre. La foto de Solange en el hospital fue reutilizada, ahora con insinuaciones que apestaban a ranciedades del mundo. Entre los comentarios, un nombre de vecina conocida, repitiendo cosas de pasillo. Internet tiene pasillos sin fin. Al final de la tarde, tocaron el interfón del portón. Consejo tutelar. Una denuncia anónima relataba exposición indebida de niño en situación de fragilidad. Dos consejeros entraron con postura calma, educada, y explicaron que necesitaban ver al niño, entender las condiciones, escuchar a los adultos. El procedimiento es justo. El gatillo sucio. Rafael estaba en la alfombra de la sala, construyendo una ciudad con bloques. Identificó a los visitantes como maestros y mostró el edificio más alto. Los consejeros hicieron preguntas simples, miraron medicinas, verificaron la receta, anotaron teléfonos, conversaron con Solange por 5 minutos solos, después con Felipe, después con doña Zuleide. Salieron con la serenidad de quien sabe leer la verdad en el suelo de la casa. Antes de irse, una consejera de voz mansa le dijo a Solange en un rincón: este tipo de denuncias suele aparecer cuando alguien no soporta su coraje. No pare. Solange sintió la piel erizarse por dentro. La injusticia no se cansa de inventar formas, pero a veces encuentra gente de ojos limpios en el camino. Al caer la noche, la mansión estaba en compás extraño, silencio atento, respirando por el día. Rosa llevó una taza de té para Solange a la cocina. El vapor dibujó un pequeño refugio entre las dos. Si quieres ir a tu casa esta noche, te llevo, dijo Rosa, solo para respirar en tu almohada, con la calle del modo que está. Solange sonrió sin humor. Prefiero quedarme aquí cerca del niño. Mañana pienso. Felipe apareció en la puerta sin corbata, mangas dobladas. Parecía otro hombre, o tal vez el mismo, solo que sin las cáscaras de hierro. Pido disculpas por cada gota de humillación que cupieron hoy, habló Verdadero. Y pido una cosa más. Quédate, no por mí, por Rafael. Duerme mejor cuando sabe que estás en el pasillo. Me quedo, respondió Simple. Ella se quedó, pero la casa no la dejaría en paz. Alrededor de las 10, cuando los pasillos ya estaban más oscuros, un guardia trajo una bolsa transparente. Dentro, una camiseta azul barata con la etiqueta cortada. En el bolsillo interno de la camiseta, un hilo de cabello prendido por estática. La bolsa tenía un papel pegado, encontrado en el vestidor, casi un trofeo. ¿Esto es mío?, preguntó Solange, mirando la prenda como quien encara a un extraño con su rostro. Parece igual a la que usa la señora Sol, dijo el guardia, sin firmeza. Incómodo. Todas nosotras usamos camiseta azul, señor Juan, respondió Rosa firme. Es uniforme de la vida. Felipe pidió que sellaran, que catalogaran, que nada fuera tocado sin protocolo. Pidió también las filmaciones del área de servicio externa. El jefe de seguridad, rascándose la barba, informó que en ese mismo horario hubo oscilación de energía en uno de los sensores. Suerte que la cámara del pasillo de atrás, menos usada, había grabado. Mostraría al día siguiente, cuando llegara el técnico con el adaptador. El destino gusta de jugar con el tiempo. La injusticia se hinchaba sin entregar cuerpo. No había prueba contra Solange, pero había malicia suficiente para cansar gigante. Cuando todo se calmó de nuevo, fue hasta el cuarto de huéspedes, que pronto sería suyo por algunas noches, y cerró la puerta. Solo entonces sacó del bolsillo la foto de Ana Lucía.
la del globo amarillo, y la apoyó en la mesita. Se arrodilló en la alfombra y rezó bajo, pidiendo protección contra las cosas que no tienen nombre y muerden por debajo de la mesa. En el cuarto azul, Rafael dormía con el osito recostado en la mejilla. Felipe se quedó sentado en una silla observando al niño respirar. Se acordó de la pulsera con las iniciales entrelazadas de Elisa en la muñeca fina una tarde de verano. La memoria golpeó como mar en piedra. Levantó el rostro y desde el pasillo vio la luz del cuarto de huéspedes por debajo de la puerta. Agradeció aquel rectángulo de luz, no le dijo nada a nadie, pero supo que si la injusticia quisiera entrar, encontraría dos puertas, la suya y la de Solange, y no cederían fácil. Casi medianoche su celular vibró. Mensaje de Beatriz. Conseguí el reporte de la caja fuerte. El último acceso fuera del horario de rutina fue a las 5:12. La gobernanta confirmó que no era ella. ¿Aún quieres mantener a la empleada? El dedo de Felipe se quedó suspendido por un tiempo. Después respondió: Quiero, y no es la empleada, es Solange. No esperó el retorno. En la oscuridad de la cocina, Rosa llenó una botellita de agua y antes de subir dejó sobre la mesa un post-it con letra grande. Mañana voy al vestidor a las 5, no voy sola. De madrugada, un ruido seco resonó desde el ala de servicio. Solange abrió los ojos en el momento. El silencio siguiente fue más peligroso que el sonido. Se puso el saco, salió por el pasillo descalza, se detuvo a la mitad del camino. La luz de la lavandería estaba encendida. Del otro lado, la ventana semiabierta golpeaba con el viento. Cuando iba a dar el paso, escuchó a alguien corriendo hacia el jardín, ligero, rápido. Contuvo la respiración, retrocedió 2 pasos, tomó el celular y llamó a recepción. El guardia llegó en segundos. Recorrieron el área externa con linternas. Nada, solo una marca de zapato pequeño en la tierra, cerca del cantero, donde la lavanda antes estaba. «Mañana temprano vemos las cámaras», dijo el guardia, mano en la frente, irritado con una falla que no tenía cómo prever. «Mañana temprano», repitió Solange, mirando el suelo como quien lee. En el regreso al pasillo, se topó con Felipe, despierto por el leve, ojos atentos. No preguntó qué fue como quien se asusta. Preguntó como quien comparte. «¿Viste a alguien?» Solo el olor del miedo. Él entendió. Se quedaron algunos segundos en silencio, escuchando la casa respirar. «Va a pasar», dijo, sabiendo que las promesas no sostienen el mundo, pero a veces ayudan a pasar la noche. «Va a pasar», respondió. Regresaron cada uno a su puerta. La casa cerró otra vez los párpados. En el primer azul del día, Rosa, Solange y el jefe de seguridad estaban en el vestidor con el técnico. El adaptador conectó. La imagen de una cámara antigua cobró vida en la pantalla, granulada, más útil. Horario 5:12. Una sombra femenina apareció en la esquina. Capucha, mochila pequeña, paso ágil. Entró por una puerta lateral de servicio que casi nadie usaba. 3 minutos después, salió sin mochila, se detuvo un segundo en la punta del pasillo, levantó el rostro hacia la cámara. La capucha cubría casi todo, menos la punta de un arete largo, una pieza de metal en forma de gota. Rosa torció la boca. «Conozco ese arete». Solange sintió el pecho enfriarse. «¿De quién?» Rosa respiró. Eligió no hablar antes de tiempo. «De quien está hace años en esta casa sin nunca sudar». El técnico pausó la imagen. Hizo zoom en lo que la lente permitía. No era suficiente para acusar. Era bastante para desmontar certezas cobardes. El jefe de seguridad tomó el radio, llamó al otro guardia. Pidió que cerraran la puerta lateral con candado y que revisaran el registro de entrada de proveedores. Felipe llegó algunos minutos después, con la misma camisa de la madrugada, miró la pantalla, miró a las mujeres,
Miró la casa y se dio cuenta de que la injusticia, cuando está acorralada, suele mostrar un pedazo de su propio rostro. Del lado de afuera, sin embargo, la ciudad tenía prisa por un culpado. El mismo portal que mintió de mañana publicó una actualización. Empresa investiga empleada por desaparición de joya. Nada confirmado, todo sugerido. En los comentarios, una corriente de rencor reciclado. Un hombre decía que los pobres son así. Una mujer decía que sabía que había interés. Un tercero pedía cárcel. Entre las voces, un mensaje diferente, perdido en medio de la basura, firmado por alguien con foto de crochet. Ella salvó a un niño. Eso vale más que oro. Solange sostuvo la taza de café con las dos manos, sintiendo el calor como quien sostiene una promesa diminuta. Del cuarto azul vino el llamado conocido. Sol. Ya voy, mi amor. Cuando se volteó para subir, encontró a Beatriz parada al borde de la escalera, el arete de gota balanceándose mínimo al lado del rostro. No había confesión ahí, ni culpa impresa. Había un aviso en la línea fina de la sonrisa, juego con reglas que no conoces. Solange pasó por ella sin desviar la mirada, sin pedir permiso. La injusticia se alimenta de miedo. Ella eligió dar otra cosa. Presencia. En lo alto de la escalera, el niño esperaba con el osito. El reloj marcaba el horario de la medicina. La cuchara estaba en la mano correcta. La vida, incluso cuando el ruido quiere mandar, insiste en continuar donde es necesario. Y mientras la casa se movía para arrancar la máscara del día anterior, alguien tocó el interfón. La voz del portero llegó explotada en el altoparlante. Señor Felipe, hay 2 policías en la portería con una orden de cateo. Dicen que es sobre la pulsera. La injusticia, cuando entiende que va a perder en lo claro, trata de ganar en el ruido. El pasillo tragó el aire. Felipe miró a Solange. Ella acarició los cabellos del niño, sostuvo su mano y levantó los ojos de vuelta, sin fuga. «Vamos a enfrentar», dijo. «Vamos a enfrentar», respondió él. El timbre sonó de nuevo, una vez sola, larga, como quien anuncia que las puertas se van a abrir para el próximo round. El timbre resonó en la mansión, como un trueno tragado por las paredes altas. El sonido se quedó preso en los oídos de todos, pesado, trayendo junto el recuerdo de noches mal dormidas, pasillos recorridos a las carreras y verdades aún escondidas. Rafael estaba en el cuarto azul, jugando a encajar bloques, sin entender que allá abajo el mundo trataba de decidir si su hogar sería lugar de refugio o tribunal. Felipe se secó el rostro con la mano, como quien barre su propio cansancio, y encaró a Solange. Su mirada ya no era la del hombre que vacilaba en nombrar sentimientos, era la de alguien que sabía. La batalla no era solo suya, sino de ellos. «Voy a abrir», dijo con voz firme, baja. «No quiero que piensen que tenemos algo que esconder». Solange sostuvo su brazo antes del primer paso. No le pidió que se quedara, no pidió huir, apenas dejó la mano ahí tibia, diciendo sin palabras, «No vayas solo». Él entendió. Cuando la puerta pesada se abrió, los 2 policías aparecieron con la neutralidad de quien cumple función. Eran hombres diferentes de los guardias privados de la empresa. Tenían botas que cargaban polvo de calles comunes y miradas entrenadas para distinguir culpa de miedo. Uno de ellos, más viejo, sostenía la carpeta con la orden. El otro, más joven, ya miraba alrededor como quien fotografía detalles invisibles. «Buenos días, señor Felipe. Tenemos autorización para el cateo relacionado con la desaparición de una pulsera de valor sentimental. Necesitamos entrar». El millonario, acostumbrado a ser dueño de salas y reuniones, respiró como quien traga una espada. El orgullo antiguo quería gritar, ordenar, expulsar, pero había aprendido con los últimos días que demasiado orgullo solo abre puertas al vacío. «Entren»,
dijo, abriendo espacio, pero quiero que sepan, esta casa no es escenario de espectáculo. Hay un niño recuperándose, pido respeto. El policía más viejo asintió sin ironía. Solange se quedó en el lateral, la mano enlazando el puño de la blusa, sintiendo el tejido casi rasgarse en los dedos. Sabía que, para los ojos de muchos, ella era el eslabón frágil de la cadena. Era la que podría haber cedido a la tentación, la que podría ser culpada fácil. Sabía también que en ausencia de pruebas, el silencio puede ser moldeado contra quien tiene menos voz. Los hombres caminaron por la sala principal. El abogado de la empresa, llamado por Beatriz, ya esperaba sentado en el sofá, las piernas cruzadas con una confianza ensayada. Beatriz estaba al lado, impecable, como si fuera anfitriona de la escena. La colaboración es el mejor camino, dijo con dulzura estudiada. Mientras antes se esclarezca, más rápido volvemos a la normalidad. Felipe la miró de arriba abajo. Su orgullo, herido tantas veces, quería escupir frases afiladas, pero el orgullo no cura. Respiró profundo, bajó el tono y habló lo que necesitaba. La normalidad no vuelve con injusticia y no voy a aceptar que nadie sea tratado como chivo expiatorio. Los policías abrieron la carpeta, mostraron la orden. El más viejo pidió acceso al vestidor de las empleadas y al ala de servicio. Beatriz, rápida, entregó las llaves. Solange se dio cuenta. Ella siempre estaba lista para señalar caminos que curiosamente llevaban hasta ella. El cateo comenzó. Cajones abiertos, armarios revueltos, bolsas verificadas. Cada puerta que se abría era una herida antigua que volvía a sangrar en Solange. Las inspecciones en supermercados cuando era adolescente, la bolsa de la escuela volteada de cabeza, cuando desapareció un estuche en el salón, los cuchicheos de vecinos cuando tardaba en llegar a casa, siempre la mirada de desconfianza pegada a la piel. En el vestidor, el policía más joven encontró la bolsa plástica con la camiseta azul ya sellada. Se la mostró al colega. ¿Fue encontrado aquí? Correcto, respondió el abogado orgulloso como quien presenta pieza de museo. Solange dio un paso al frente. Esa camiseta no es mía, es uniforme común. La mitad de las mujeres que trabajan aquí usan igual. El policía más viejo no anotó culpada, no anotó inocente, apenas escribió camiseta semejante al uniforme encontrado en vestidor colectivo. Esa frialdad burocrática, por más dura que fuera, era preferible a sentencia apresurada de los que ya la juzgaban con ojos. Felipe se acercó. Quiero agregar al acta, la señora Solange salvó a mi hijo de una convulsión. Esa es la única verdad que vi con mis propios ojos. Todo lo demás son sombras. El policía levantó los ojos del papel, sorprendido con la defensa. Registrado. Beatriz, con el rostro estático, apretó el celular entre los dedos. No esperaba que él pusiera su propio nombre en juego para proteger a la empleada. Las horas del cateo corrieron lentas. Nada fue encontrado además de lo que ya estaba en la bolsa plástica. La pulsera en cuestión permanecía desaparecida. Cuando los policías se retiraron, prometieron requisar las imágenes de las cámaras externas y avisar sobre cualquier novedad. La puerta se cerró. El peso se quedó. Rafael, curioso, apareció en el pasillo con el osito en la mano. «Papá, ¿los señores van a jugar también?» Felipe se arrodilló, abrazó al hijo con fuerza. «Solo vinieron a buscar una cosa, hijo, pero ya se fueron». Solange, al ver al niño, sintió el pecho aliviarse por un instante. El niño no necesitaba cargar fardos de adulto, pero dentro de ella algo quemaba. La injusticia ya no era solo rumor, era invasión. En la noche, cuando la casa se calmó, Felipe llamó a Solange a la terraza. El jardín respiraba con olor de tierra húmeda. La luna cortaba la alberca en dos.
Sostenía la caja de madera de Elisa, que aún no tenía valor para guardar de nuevo. «Crecí creyendo que el orgullo era mi escudo», dijo, mirando el reflejo de la luna en el agua. «Siempre que alguien trataba de herirme, lo alzaba más alto. Dinero, poder, silencio. Pero el escudo también me alejó de todo, hasta de mi hijo». Solange se quedó a su lado sin interrumpir. Hoy, cuando los vi abriendo sus cosas, metiendo mano donde no debían, me di cuenta de que mi orgullo no sirve para nada si no lo uso para proteger a quien lo merece. Y usted no merece pasar por esto. Se volteó hacia ella, el rostro cansado, pero honesto. Si hubiera hecho esto antes con Elisa, tal vez ella me habría visto menos como empresario y más como hombre. Perdí tiempo, perdí amor, pero no voy a perder ahora la oportunidad de hacer diferente. Solange sintió el corazón acelerar. No era de novela romántica aún, pero era algo más raro. Era confesión de caída, orgullo finalmente desmoronándose. «No quiero ser una herida más en su vida, Felipe. Solo quiero poder existir sin tener que defenderme todo el tiempo». «Usted no es herida, Solange. Usted es cura». La frase se quedó suspendida en el aire, simple y pesada, como piedra lanzada en un lago. Al día siguiente, la injusticia intentó un nuevo golpe. Una noticia publicada temprano traía fotos borrosas de las cámaras, diciendo que imágenes indicaban posible involucramiento de empleada. Ningún nombre, pero el rostro de Solange ya circulaba en grupos. Entró a la cocina para preparar café, pero sintió las miradas de las otras empleadas, algunas llenas de solidaridad, otras de duda. Una murmuró, «Fuerza», otra desvió. Los juicios nunca necesitan pruebas. Rafael apareció en pijama, tomándola de la mano. «Ven a jugar, Sol». El convite era armadura contra el mundo. Dejó la tetera de lado y fue. Felipe vio la escena desde la escalera. Sintió la llama del orgullo antiguo, querer responder a la noticia con dinero, abogados, procesos. Pero ahora entendía que el orgullo solo valía si se usaba para levantar a otros. Esa tarde convocó al consejo en la sala principal. Beatriz estaba ahí, lista para otro enfrentamiento. Entró sin corbata, mangas dobladas y habló sin rodeos. «Estoy asumiendo la responsabilidad pública. La joya desaparecida no vale más que la integridad de una vida. Solange no será alejada, y si el consejo me quiere cuestionar, que me cuestione a mí». Hubo murmullo, protesta, insinuación de daños de imagen. Levantó la mano no para silenciar con arrogancia, sino para marcar firmeza. «Orgullo ya tuve demasiado, ahora elijo lo que es justo». Beatriz se dio cuenta de que la muralla de hierro que sostenía a Felipe se había desmoronado. El hombre que pensaba que podía manipular por la imagen ahora actuaba guiado por algo que no podía ser comprado. Amor por un hijo y respeto por una mujer sencilla. Esa noche, Solange fue al jardín, cargando un globo amarillo que había comprado discretamente en el camino. Amarrado a la maceta de lavanda, el globo subió despacio, danzando contra el cielo. «Para Ana Lucía», murmuró, recordando a su hija. Felipe se acercó. A su lado, miró el globo subiendo y dijo, «Y para Elisa, para que nos vean desde arriba y sepan que aún aprendemos». El orgullo finalmente había caído, no como caída humillante, sino como muro que se deshace para revelar un camino. Y ahí, bajo el cielo abierto, dos vidas que cargaban luto y dolor se permitían nacer de nuevo, lado a lado. El mañana llegó sin pedir permiso, lavando la mansión con una claridad que parecía nueva. El globo amarillo danzaba en el jardín, preso a la maceta de lavanda desplazada de la entrada. Solange salió para mirar el cielo por un minuto antes de que el día comenzara de vez. El globo,
Con su movimiento leve, recordaba que algunas cosas suben, incluso cuando todo jala hacia abajo. Detrás de ella, pasos lentos. Felipe con camisa simple cargando 2 tazas humeantes. «Café», dijo ofreciendo una y una disculpa por cada noche mal dormida en estos días. «Acepto el café», sonrió Solange, calentando las manos en la porcelana. «El resto lo arreglamos viviendo». Se quedó a su lado, quieto, acompañando con los ojos el tirar del viento. Allá adentro, el ruido suave de doña Zuleide con las ollas se mezclaba con los tropezones de Rafael por los pasillos, el osito golpeando levemente las paredes como una campana de tela. «Hoy la seguridad termina la verificación de las imágenes del área externa», dijo Felipe en un tono que no trataba de esconder preocupación. «Y los policías vuelven para tomar más declaraciones. Quiero que todo sea claro, sin ruido». Solange sintió. No había miedo en ella ahora. Había firmeza. Después de atravesar el hospital, titulares crueles y puertas abiertas por orden judicial, quedaba apenas un cansancio que no derriba. «Voy a estar a su lado», afirmó, mirando directo hacia él y al lado de Rafael. «El resto lo dejo en manos de quien necesita trabajar con prueba». Rafael apareció en la puerta, los cabellos enmarañados y una sonrisita de quien aprendió a volver. Corrió hasta Solange y agarró su pierna con los 2 brazos. «Sol. El sol entró en mi cuarto», dijo, anunciando como quien da noticia de periódico. El osito también lo vio. «Entonces, hoy va a ser buen día». «Va a ser», respondió agachándose para besarle la frente. Rosa surgió luego atrás, con el reloj en la muñeca y los ojos atentos a las rutas de la casa. «El equipo de seguridad está allá en la sala del monitor», informó. Y el técnico logró sacar el respaldo de la cámara vieja, aquella del lateral del jardín. Felipe respiró como quien encuentra escalón firme, tocó levemente el hombro de Solange y fueron los 3. La sala de monitor parecía cabina de barco. Pantallas, cables, luces pequeñas parpadeando con terquedad. El jefe de seguridad, señor Joel, giró la silla y apuntó a la pantalla mayor. «Sacamos el archivo de las 4:55 a las 5:30, explicó, «y logramos limpiar un poco lo granulado. No hace milagro, pero ayuda». La imagen temblorosa del inicio de la mañana anterior apareció, el pasillo lateral vacío, la ventana de la lavandería semiabierta golpeando despacio. A las 5:11, la misma silueta delgada, capucha, mochila pequeña, cruzó el campo con paso ligero, se detuvo un segundo debajo del alero, como si contara mentalmente. Siguió. 3 minutos después, regresó sin la mochila. Antes de doblar la esquina, levantó el rostro. Por un instante la luz débil lamió el perfil. El arete largo en forma de gota cayó en el encuadre como una campana silenciosa. Rosa se inclinó hacia adelante. «Ese arete ya lo vi. No es de Beatriz. Ella usa la gota más grande de metal liso. Este tiene una marca en el medio como una grieta. Quien lo usa es su asistente, Julia. Lo vi ayer cuando trajo las carpetas y ya vi ese arete otras veces». Felipe endureció la mandíbula, no de rabia cegante, sino de comprensión. La injusticia raramente entra por la puerta del frente. Prefiere las laterales. «¿Dónde está Julia?», preguntó pragmático. «Según consta, de descanso», respondió señor Joel. «Pero su gafete registró salida a las 6 de la mañana de ayer por el portón trasero con autorización de emergencia firmada por...». Jaló la lista y leyó con desaliento. «Beatriz». Rosa soltó el aire por la mitad como quien confirma algo que no quería. «No quiere decir que Beatriz mandó», ponderó Solange, buscando el camino limpio. «Puede haber firmado por rutina, pero tenemos una línea. Y tenemos otra cosa», completó señor Joel, abriendo un segundo video. «El portón externo tiene una cámara de calle de la delegación apuntada hacia acá.
Pedí la autorización para acceder y el agente mandó este recorte. 5:35. Un auto gris viejo se acerca y quien entra es la misma persona de la capucha. Fíjate en la mochila y en el arete. En la pantalla, el recorte urbano devolvió nitidez. La punta del arete parpadeó en la luz pálida de la mañana y la curva de la barbilla era otra pista. No era prueba absoluta, pero era camino franco. «Esto es suficiente para pedir una audiencia formal», dijo Felipe ya buscando el teléfono. «Yo mismo llamo al detective». Solange tocó levemente su brazo. «Deja que hable con la asistente social del hospital. Ella conoce los atajos que no atropellan a las personas», y sonrió sin punta. «Quien salvó a nuestro hijo fue tratada con respeto por ella. Confío». En menos de 2 horas, un movimiento discreto comenzó. 2 investigadores llegaron sin sirena, conversaron primero con el equipo de seguridad y después pidieron escuchar a Solange y Felipe. Eran calmados, no actuaban. Preguntaron, anotaron, volvieron a las grabaciones. En medio de ese ir y venir, Beatriz entró a la mansión con un aire que oscilaba entre altivo y vulnerable. Vio a los hombres de traje sin corbata, las pantallas encendidas, atención en el aire que no cedía. Atravesó la sala y se detuvo frente a Felipe. «Necesito hablar contigo», dijo sin las capas habituales. «Habla aquí», respondió, «donde las cosas se dicen con personas presentes». Miró de reojo a Solange, después a Rosa. Tragó un orgullo antiguo, como quien traga piedra. Por un instante su máscara se deslizó. Había cansancio verdadero en los ojos. «Yo no mandé a nadie a robar», dijo con la voz más baja que de costumbre. Pero respiró profundo, la palabra doliendo en el camino. «Le dije a Julia que organizara la situación antes de que se fuera de control. Usé las palabras equivocadas con la persona equivocada. Quería que arreglara una forma de sacar esta historia de Internet, de cambiar el foco. Pensé en una foto falsa, en un chisme de desvío de dinero de un rival, cualquier cosa así. Ella entendió que yo quería un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio», completó Rosa Seca. Beatriz asintió, los dedos temblorosos sosteniendo la bolsa. Cuando me di cuenta era tarde. Yo misma accioné a la gobernanta para verificar la caja fuerte. Y cuando la pulsera desapareció, su voz falló. Vi un barco yendo contra las rocas y, en vez de frenar, aceleré. Firmé la salida de emergencia sin leer, porque pensé que era entrega de documento. Cuando vi la camiseta, la usé como prueba. No estoy aquí para limpiarme. Estoy aquí porque entendí que si sigo en la ruta, ustedes van a naufragar por mi culpa. Y no es solo la empresa, es esta. Miró a Rafael, jugando en la alfombra con Solange al lado. «Esta casa». El silencio que siguió no fue de absolución. Fue el silencio en que las personas deciden qué hacer con la verdad que llega tarde. Felipe apretó los ojos por un segundo y los reabrió firmes. «Vas a colaborar, Beatriz. Vas a llamar a Julia, vas a entregar los mensajes intercambiados, los emails, lo que sea. Vas a decirle al consejo que ya no mandas en mi vida personal y que si me quieren quitar, que me quiten, pero van a hacerlo en asamblea, a la luz del día, con mi voto en contra». Beatriz asintió, una lágrima corriendo sin permiso. Por primera vez, su presencia no envenenó el aire, se quedó menor, humana. Llamó a la asistente frente a ellos, habló pocas palabras, pidió que viniera. Después dejó el celular en la mesa como quien entrega el arma descargada y se retiró a la terraza desde donde el globo amarillo era visible. Se quedó mirando por largos minutos, tal vez buscando ahí alguna idea de perdón que no se compra. El timbre sonó de nuevo cerca del mediodía. Julia entró con pasos cortos y un rostro que trataba de servir a 2 patrones, el miedo y la lealtad. Al ver a los investigadores, al jefe de seguridad y las pantallas,
El miedo venció. Se sentó sin ser invitada y comenzó a hablar, las palabras saliendo apresuradas, tropezándose unas con otras. No fue necesario gritar, bastó escucharla. Contó del pedido ambiguo de Beatriz, del encuentro con un conocido que arreglaba cosas para gente grande, de la idea de crear un escándalo para borrar otro. Contó del vestidor, de la pulsera, de la elección de la camiseta azul por ser de todas. Contó de un arrepentimiento que vino demasiado tarde y entregó la mochila doblada dentro del forro de su propio saco con la pulsera ahí dentro, intacta. Solange no se movió. Su corazón podría haber exigido desquite, pero prefirió una respiración profunda. Felipe apenas pidió a los investigadores que registraran todo y que garantizaran a Julia un proceso justo. Crimen, sí. Linchamiento, no. No quiero su ruina, dijo Solange a la joven cuando el testimonio terminó. Quiero mi paz y quiero que nunca más sea herramienta del error de otros. Julia comenzó a llorar en silencio, un llanto que deshace rímel y certezas. Levantó el rostro y encaró a Solange con un respeto que no sabía que era capaz. Salió escoltada, sin esposas. Fue la única misericordia posible en aquel día. Beatriz se acercó otra vez. Parecía más vieja. Miró a Solange de frente. Debería haberte pedido disculpas desde el hospital. Grabé una nota para la prensa asumiendo mi parte y me voy a alejar por tiempo indeterminado. No voy a pedirte que me perdones, solo que consientas que salga sin más estrago. Solange respiró. El mundo raramente da finales limpios para quien yerra por orgullo. A veces da oportunidad de no errar de nuevo. Consiento que salgas, dijo con calma, y consiento que cargues el peso de lo que hiciste por un tiempo. No para aplastarte, para recordarte la forma correcta de caminar. Beatriz asintió, hombros caídos, y se fue. El portón se cerró con un sonido de capítulo que termina en el punto correcto. La tarde trajo una brisa que entró por las ventanas, llevándose un aire que se empeñaba en ser pesado. La pulsera fue puesta de vuelta en una cajita, no la de terciopelo azul, sino la de madera, junto con las cosas de Elisa. Felipe pasó el dedo sobre las letras entrelazadas E y V y sonrió pequeño. Un día, dijo, si Rafael quiere, esto se vuelve regalo de quien vino antes, pero no va a ser símbolo de culpa, va a ser recuerdo de coraje. Doña Zuleide trajo una fuente con espagueti en salsa roja, el olor invadiendo todo con una promesa de casa normal. Rafael aplaudió al ver el queso rallado. Rosa sirvió, Solange sopló la primera cucharada y, por primera vez en muchos días, se sentaron a la mesa sin la urgencia sentada junto. Comieron despacio, como quien aprende nuevo idioma. Después del almuerzo, Felipe pidió permiso, se levantó y desapareció por algunos minutos. Volvió con una carpeta fina de cuero antiguo y una mirada que mezclaba nervioso y alegría. Se detuvo frente a Solange y respiró. Pensé en muchas formas de agradecerte, dijo. Ninguna cabe. No tiene precio, pero tiene gesto. Creé hoy un fondo con el nombre de 2 personas que te acompañan como estrellas, Elisa y Ana Lucía. Es un programa para financiar atención pediátrica de emergencia en centros de salud periféricos. No son nombres en placas, balanceó la cabeza. Médicos, termómetros decentes, ambulancias que llegan. La primera unidad empieza en tu colonia con gente que indiques y quería que fueras la consejera comunitaria del proyecto, bien remunerada, con horario que respete tu vida. Si aceptas, la casa gana una voz que nunca tuvo. Las palabras llegaron como sol después de la lluvia. Solange se llevó la mano a la boca, sosteniendo algo que podría haber sido un sollozo, una risa o las dos cosas. Miró la foto de Ana Lucía en el pensamiento, miró el recuerdo de Elisa en la maceta de lavanda y sintió que el mundo a veces cose.
Acepto, dijo emocionada, pero con una condición. La placa de la puerta de la primera sala va a decir sala de Ana de un lado y sala de Elisa del otro, y nadie va a necesitar gafete para entrar corriendo cuando sea necesario. Felipe rió con los ojos, esos que habían sido tan duros un día y ahora se ablandaban del modo correcto. Acordado. Rafael jaló la blusa de Solange. Sol, ¿puedo ir al columpio del jardín ahora? ¿Puedo todo? Puedes todo, respondió levantándose. Fueron los tres. El sol de final de tarde esparcía chispas en las hojas y el globo amarillo peleaba gentilmente con el viento. En el columpio, Rafael fue y volvió, la risa cortando el aire como cinta. Felipe empujó levemente, atento, y Solange al frente, con brazos abiertos, para que el niño aterrizara cuando quisiera. En un momento sin anunciar, la risa del niño se dio lugar a un silencio bonito. Bajó del columpio, se acercó a Solange y recostó el rostro en su vientre en un abrazo que no pedía nada. Después se volteó hacia el papá y extendió la mano, y los tres de manos tomadas caminaron hasta el borde de la alberca, donde el agua transformaba el cielo en otro cielo. Felipe sacó del bolsillo un pequeño sobre. Iba a guardar para después, dijo un poco sin gracia, pero el después a veces es exactamente ahora. Dentro había una llave simple. Solange frunció la frente. ¿De qué es? Del ala que quedó cerrada desde que Elisa se fue. El cuarto azul es de él, de Rafael. La sala de al lado quería que fuera tuya cuando quisieras. Un lugar para ti, con ventana grande y mesa donde quepan tus cuadernos, tus recuerdos, lo que quieras plantar. No es un cuarto de empleada, no es un depósito, es un lugar tuyo. Y si algún día piensas que esta casa también es tuya, la puerta ya sabe. Solange sostuvo la llave entre los dedos como quien sostiene una semilla. Había en aquello menos posesión y más invitación. No sé el nombre que esto tiene, dijo con la honestidad de quien no juega con palabras, pero sé cómo se parece a un hogar. Él inspiró, el pecho abriéndose de vez. Quería decirte una cosa. No es por deuda, no es por gratitud que se paga, es porque ocurrió, a pesar de mí. Me enamoré de ti, Solange, no de la heroína del hospital, no de la mujer que enfrentó miradas torcidas. De ti, por la calma con que sostienes el mundo cuando todo cae, por el modo como hablas bajo cuando la rabia te visita, por la forma como miras a mi hijo, como si fuera el único niño del planeta. Si esto es demasiado temprano, espero. Si es tarde, corro, pero necesitaba decirlo. El mundo se detuvo un poco, solo lo suficiente. Solange sintió el corazón dar un paso al frente. El amor para ella no era película que revienta copas, era jarabe que calienta olla, un amor que puede ser dicho en un jardín con un globo amarrado a una maceta torcida. Yo también me enamoré, confesó con lágrimas que no avergüenzan. No porque seas millonario ni porque la casa sea grande, sino porque aprendiste a pedir ayuda, a escuchar, a defender, porque tu orgullo cayó sin hacerte menor, porque te volviste papá con todo el cuerpo y porque en tu mano esta llave parece una alianza que no aprieta. Rafael, que jugaba con las piedritas del jardín, levantó la cabeza. Entendió por las sonrisas y las lágrimas que en aquella casa algo bueno había pasado y gritó del modito de los niños. ¡Viva! Rieron. El grito se volvió cortejo. Rosa, desde la terraza, aplaudió con la mano libre, la otra sosteniendo un trapo de cocina como bandera blanca. Doña Zuleide apareció atrás, mirando al cielo y haciendo la señal de la cruz de quien dice gracias. Señor Joel, recargado discretamente en la puerta, entendió que trabajar en seguridad también es saber reconocer cuando un hogar está entero. El final de tarde se volvió azul profundo. El globo amarillo aún se balanceaba insistente. Al día siguiente, la prensa publicaría la verdad.
La recuperación de la pulsera, el testimonio de Julia, la nota de alejamiento de Beatriz, la creación del fondo Elisa y Ana para emergencias pediátricas. Pero en aquella hora, la noticia importante vivía solo ahí. 3 personas, de manos tomadas, inventando un futuro posible. Más tarde, en el cuarto azul, Rafael se durmió sin miedo, el osito nuevamente recostado en la barbilla. Solange lo cubrió con la manta bordada, le besó la mejilla y apagó la luz lateral. Al voltearse, encontró a Felipe en la puerta con el rostro sereno. Se acercó y los dos se quedaron observando al niño por algunos segundos, en el silencio bueno que solo existe cuando la casa se reconoce como casa. En el pasillo, la llave brilló un poco en la palma de Solange. La puso en la cerradura de la sala de al lado y giró, escuchando el clic dulce de una puerta que se abre hacia adentro. La ventana enorme dejaba entrar un viento manso. Había ahí una mesa antigua que Rosa había empujado al centro y una maceta vacía esperando flor. Solange puso sobre la mesa la foto de Ana Lucía con el globo amarillo. Después abrió un cajón y con cuidado guardó el sobre pardo con el reporte antiguo. No como herida abierta en el consultorio del día, sino como historia guardada en el lugar correcto. Felipe se recargó en el marco, brazos cruzados, una sonrisa que cabía entera en los ojos. Bienvenida. Gracias. Mañana vamos allá al centro de salud con el equipo, dijo. Quiero ver las paredes que van a ganar color y quiero que elijas el tono. Amarillo, ¿verdad? Ya sé cuál es, respondió Solange, mirando por la ventana hacia el globo allá afuera, el de la tarde en que el corazón se rindió. Extendió la mano, ella fue. En el encuentro de las manos no había promesa de perfección, había acuerdo de coraje. El coraje de continuar del lado correcto cuando el ruido vuelva. El coraje de decir no cuando lo viejo trate de entrar. El coraje de sonreír sin miedo de caer, y si caer, de levantarse sosteniendo la mano del otro. En el jardín, el viento jugó con la lavanda y con el globo, como quien celebra del modo que puede. La noche descendió con estrellas suficientes para bordar de brillo los recuerdos buenos. Dentro de la casa, la luz encendida en la sala nueva dibujaba en el suelo un rectángulo de oro. Era un faro para quien llegara, para quien se quedara, para quien se perdiera y necesitara encontrar camino. Y cuando el reloj marcó una hora distraída, sin importancia ninguna para el resto del mundo, Felipe recostó la frente en la de Solange y susurró en un tono que solo pertenece a quien finalmente entiende la medida de las cosas. Ahora podemos vivir. Ella sonrió. Ahora vivimos. A veces la vida nos prueba que el amor no nace del lujo ni de la apariencia, sino de los gestos que parecen pequeños y que en verdad lo cambian todo. Una trabajadora de limpieza humilde salvó la vida de un niño y con eso también salvó el corazón de un hombre que creía estar condenado a la soledad, El millonario que antes se escondía detrás del orgullo, descubrió que su mayor riqueza estaba frente a él, en la sonrisa del hijo, en el coraje de Solange y en la sencillez de quien sabe amar sin medidas. La gran lección de esta historia es clara. No importa cuánto el mundo trate de juzgarnos, acusar o disminuir, la verdad siempre aparece y el amor siempre encuentra un camino. El orgullo puede hasta levantar muros, pero solo la humildad, el coraje y la bondad tienen poder de derribarlos. Al final, el corazón que se rinde a la verdad descubre que nada es más valioso que amar y ser amado de vuelta. Si esta historia los emocionó tanto como me emocionó a mí, dejen su comentario contando qué parte más les tocó el corazón. Quiero mucho saber su opinión. Y si creen en el poder del amor y la superación, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita,
porque aún tenemos muchas historias hermosas esperándolos. Ah, y no olviden, el próximo video ya está aquí al lado, listo para seguir calentando su corazón.